Muy bien, sigamos. Que por cierto, vengo del baño. No tan importante, pero muy urgente. ¿Captaste? Bueno, lo siguiente, importante también entender, otro modelo mental o bueno, otra táctica dentro del tema de las priorizaciones, es lo que yo le llamo expectativas o usted se manda solo o qué, como decía tu mamá. ¿Por qué digo esto? Porque al igual que con otras cosas que les he mencionado, con el tema por ejemplo de la empatía o del estilo de trabajo, mucho de lo que significa ser un time owner y ser productivo tiene que ver con cómo te relacionas con los demás y cómo eres inteligente, proactivo, también eres ¿cómo se dice? Asertivo con cómo manejas el tiempo y las relaciones con otros. ¿Por qué? Porque ¿qué sucede normalmente cuando nosotros traemos un plan perfecto y ya hicimos nuestras prioridades y ya está, sabemos en qué cuadrante caen las cosas y decimos ya con esto yo me pongo a operar? Siempre va a haber alguien con quien tú tienes que trabajar que puede sacar la famosa frase yo hubiera esperado que, ¿sí? Yo hubiera esperado que ¿qué? Pues hubiera esperado otra cosa, porque esa persona, su matriz, si es que la ha hecho, o tal vez nomás la tiene pues medio más de manera práctica, mapeada, no necesariamente va a coincidir con la tuya y sin embargo tienen proyectos en común, muy parecido a lo que te decía de los estilos de trabajo. Entonces, time ownership, un verdadero time owner tiene que tener una muy buena habilidad para negociar, tiene mucho que ver con negociación esto, ¿no? Negociar nuestras expectativas con las de los demás, compaginarlas, entenderlas y sacar el mejor resultado posible, el ganar. Esto no es un juego suma cero, sino decir, ok, ¿cómo podemos ser más productivos todos y llegar a mejores resultados? Tampoco es un consenso. Tú tienes tu voto, tú tienes que decir qué es lo que quieres lograr, pero si aprendes a trabajar y a negociar esas prioridades con otros, vas a ser mucho más productivo, sobre todo porque muchas veces las prioridades no cuadran, no son exactas, no son las mismas ni siquiera con tu pareja, ¿sí? Ya no se diga con tu jefe, con tus colaboradores, con tus amigos, etcétera, ¿no? Entonces, algunas tácticas que a veces parecen de time management o de time ownership son realmente de negociación, ¿no? ¿Cuál es el secreto aquí? Que al momento de que con todo esto que has aprendido hasta ahorita, que tú tienes claras tus prioridades, estás en el 1% de la gente que hace este tipo de ejercicios y este tipo de reflexiones y tiene esa claridad como tú la vas a ir teniendo o ya la estás teniendo basado en lo que estás aprendiendo ahorita. Eso te da una ventaja increíble, ¿sí? Cualquiera que sabe negociación sabe que si vas a una negociación sin saber qué es lo que quieres lograr, las llevas de perder. O sea, si no tienes claro el objetivo, no tienes claro qué quieres sacar de esa negociación, vas a perder, porque el otro, sobre todo si el otro sí lo tiene claro, lleva una ventaja increíble. Entonces, de entrada tú haz tu tarea, porque eso te va a dar una ventaja que no es por ser ventajoso, sino porque pues de entrada tienes una claridad mucho mayor que muchas otras personas. Y entonces al momento de negociar puede ser que tú puedas sugerir y digamos poner sobre la mesa un roadmap, un estilo de trabajo, unas prioridades, un orden de prioridades que la otra persona pues está a lo mejor más dispuesta a aceptar porque no le ha dado una pensado tanto como tú, ¿sí? No se trata de ser ventajoso, sino simplemente, bueno, cada quien tiene que hacer su tarea y a la hora de negociar, sobre todo si te importa la otra persona, lo vas a invitar a este curso para que la próxima sea una negociación todavía mucho más informada, ¿sí? Pero también pasa muchas veces que tienes que negociar con alguien en muchas situaciones de la vida y el que tú tengas claras esas prioridades te va a dar una gran ventaja. La otra es entender que siempre estamos negociando, sobre todo con nosotros mismos. Esa es la negociación más difícil porque somos los más fáciles de engañar, ya lo he dicho otras veces. Entonces, entender que a la hora de negociar, ¿sí? Tienes que negociar contigo mismo para que quepan o las prioridades de otros y para que entendamos que no nos mandamos solos, ¿sí? O sea, sino que somos parte de una dinámica colectiva, es lo que te va a servir muchísimo a la hora de ir puliendo esas acciones, esos roadmaps, esas matrices, porque las vas a ir compaginando con las de otros. Entonces, te dejo aquí un ejemplo. Me gusta también presentar aquí un ejemplo. Te presentaba hace rato esa matriz urgente, importante, que me gusta mucho llenar. Pero te pongo aquí un ejemplo de cómo se ve ya lleno ese formato. Pero también te quiero decir que ese formato está informado por otro formato mucho más informal que tengo en mi casa, que es un pizarrón, literal, urgente, importante, donde se mapean seguido los pendientes, los proyectos, las actividades y las expectativas de la casa, de las personas que forman esa familia, que somos mi esposa y yo, por lo pronto todavía,
aunque tenemos hijos, la verdad es que las decisiones todavía las tomamos nosotros. Y esa matriz informal es súper importante el input que me da para poder llenar este documento que ya te mostré hace rato. ¿Por qué? Por otra vez, yo entiendo que si yo lleno esto en la soledad de mi escritorio y en mi mente de que así va a salir perfecto y no incorporo esos elementos de otra matriz, un poco menos formal, pero igual de importante o más, va a terminar siendo un plan destinado a fallar, ¿no? O un plan que no nos va a hacer felices como pareja o que no va a ser productivos como equipo, etcétera, etcétera. Entonces, aquí el mensaje es: aprende a negociar, aprende a entender que parte de la productividad es cuando compaginas las expectativas de otros con las tuyas y sacas acuerdos ganar-ganar. Eso te hace te da un toque de humildad, pero a la vez de empoderamiento para lograr resultados extraordinarios.